Lidernauta, facilitando la autogestión. Un podcast de Escuela Building Future. Muy buenas, chicas. Un día más Hola. nos juntamos aquí alrededor del micrófono y los temas de hoy son bastante interesantes, ¿no? Vamos a hablar de reconocimiento, de celebración y un poco de lo que significa ser realmente una organización, ¿no? Pero vamos a empezar por ahí si queréis. Venga, sí. ¿Qué es una organización o una empresa? Una organización al final lo podemos resumir como un conjunto de personas que tienen un objetivo en común. Entonces, yo creo que es importante que en esta parte que vamos a tratar del reconocimiento, como que diferenciemos, ¿no? Las dos partes de esa definición, un conjunto de personas en torno o que tienen un objetivo en común, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a hablar de en qué espacios trabajamos ese objetivo o cómo nos relacionamos para conseguir ese objetivo, que es la parte más tangible, digamos, pero también espacios que se necesitan para reforzar esos vínculos humanos porque somos un conjunto de personas, ¿no? Que es la parte más intangible y yo creo más olvidada de las organizaciones donde se enmarcaría estos espacios de reconocimiento. Sí. Sí, ese objetivo como que responde a ese para qué, ¿no? Es decir, ¿para qué nos hemos juntado aquí juntos, ¿no? Y alrededor de ese para qué tenemos unas responsabilidades, unas tareas, que está muy bien esa parte de, como de productividad, pero no hay que olvidarse de esa otra parte, como bien decías, de intangible, ¿no? En donde también tiene peso, a veces puede ser vista como poco productiva, ¿no? De que no, bueno, no tenga sentido qué hacemos haciendo esto, ¿no? Sin Total. embargo, es la que le da el peso a que la parte de la tarea sea consistente, ¿no? Total. Porque además yo creo que, claro, tenemos como la idea de este paradigma máquina, ¿no? Un poco empresa, entendiendo la empresa como una máquina, en la que las personas somos como la IA, ¿no? Que tú le metes un prompt y te saca tarea, ¿no? Y sin embargo, no nos damos cuenta de cómo toda esta parte más humana, relacional, emocional, de reconocimiento al final, de ver a los otros para ser vistos también es fundamental para que incluso la parte operativa pueda funcionar. Muchas veces nos encontramos, de hecho, con organizaciones en las que dices, jo, funciona, o sea, aparentemente parece que tienen todo como para funcionar bien, que es lo que está fallando, ¿no? Y Ujú. realmente lo que está fallando es que no se le está atendiendo a esa parte más intangible. Y aquí me gustaría leer una cita de Humberto Maturana, este biólogo, bueno, nosotros somos muy fan de Humberto Maturana, este biólogo chileno conocido como el biólogo del amor, ¿no? Pero que hizo también, es interesante porque hizo un cambio de paradigma en su propio ámbito, ¿no? Que es la biología. Y dice, la mayor parte de los dolores de nuestra existencia son culturales. Pregúntese dónde le duele la vida y verá que no es su cuerpo y verá que la vida le duele en los espacios donde no es visto, en donde está usted siendo negado, en sus espacios de desamor. Duele no contar con el respeto de sus compañeros de trabajo o de sus vecinos, su familia y amigos. Verá que en el fondo lo que nos mueve a los humanos es esa necesidad ancestral de ser reconocidos, que significa que nos valoren, que consideren nuestra aportación al grupo y que lo demuestren en su trato con nosotros. Eso es lo que está detrás de todos, incluso detrás de quien se compra grandes coches, aviones de reacción o grandes palacios. Queremos que nos quieran por puro mandato biológico, porque solo en el espacio en el que se tiene presencia se es productivo y se puede convivir con satisfacción. Sí, es que eh, el ser visto, ¿no? Es tan importante en la organización y a veces en otros capítulos hemos hablado, ¿no? De la capacidad de generar espacios de reconocimiento, ¿no? Creo entre nosotros mismos, eh, es como tener esa costumbre, ¿no? Al inicio, al acabar, el cómo estoy, el dar gracias, ¿no? Ese pequeño ritual que da por sentado cosas, pero que aporta valor, ¿no? A esa plenitud personal. Qué preciosa esa frase. Total. Ujú. Sí, en la mayoría de procesos de acompañamiento que llevamos a cabo, una de las cosas que más denotan las personas de la organización, o por lo menos a mí lo que me han transmitido es, joder, o sea, por primera vez siento que me han escuchado, ¿no? Que me escuchan o que tengo algo que decir en este papel, en esta película de la que soy parte. Hablando de reconocimiento, porque decíais esto y creo que está hablando mucho de reconocimiento positivo y existe el reconocimiento negativo. Siento que en la cultura general y en el estilo de liderazgo que se
suele pues estilar, ¿no? En las grandes empresas o el más tradicional, el estilo de reconocimiento negativo es lo que predomina. Por ejemplo, Ajá. en una de las empresas a las que acompañamos, es muy difícil, está costando muchísimo a la propiedad empezar a reconocer las cosas buenas. Ya. Es la única vez en la que sale por su puerta de su despacho para hablar con la gente, o sea, sale muchas más veces para decir lo que Falta. falta, lo que está mal, lo que hay que corregir, que cuando está algo bien y le da como miedo. Sí, Es como vergüenza, miedo, igual tiene que ver también con el mostrarse vulnerable. sí, yo creo que tiene que ver con, bueno, dependiendo a lo mejor de la organización, pero hay un montón de como de cosas por detrás, ¿no? Yo creo que por una parte puede ser que haya como miedo a, no, que no se le suba, ¿no? Parece que puede haber como este miedo, que en el fondo tiene que ver también con mecanismos de control, del Ujú, ego, ¿no? De tener miedo también a que el otro pueda sentirse como por encima o este tipo de cosas, ¿no? Puede haber, bueno, como esta creencia de que, bueno, lo que hace bien es que lo tiene que hacer bien y punto, ¿no? Por eso tengo que castigar lo que hace ujú, mal y enfocarme en la parte negativa, ¿no? Yo creo que muchas veces incluso hay como resistencias cuando empezamos a, claro, en organizaciones que están súper enfocadas en la tarea o lo que quieren es la eficiencia y tal, ¿no? Muy de este paradigma también tradicional, cuando se empieza incluso a hablar de, oye, hace falta abrir espacios de confianza, hay como resistencia a veces, y esto nos lo encontramos incluso en organizaciones que ya están transitando, ¿no? Como quiero decir, que ya hablan en otros términos, incluso que se abren, pero de repente el espacio de reconocimiento enciende como la alarma, porque también a veces, bueno, nos ha pasado en alguna organización como de sentir de, es que me pone tenso porque va a ser un ambiente falso, de falsedad. ¿O qué pasa? ¿Que hay que dar la palmadita en la espalda? O miedos a, por ejemplo, a qué pasa si hay alguien al que no tenemos nada que reconocerle, por ejemplo, ¿no? Porque se enfocan única y exclusivamente en la ujú, tarea, no en otras cosas que a lo mejor las personas pueden aportar, ¿no? Sí, ujú. en los intangibles de, oye, gracias porque el otro día me dijiste buenos días y yo qué sé, me le pasaba algo a mi madre y para mí, pues me pude desahogar contigo. Es decir, como que esa parte de reconocimiento no es solo relacionado con la tarea, ¿no? Es decir, con el trabajo, sino con la parte que al final hablábamos antes de que las empresas que están, son personas. Y Totalmente. luego hay objetivos, para qué es y responsabilidades, pero que son personas reunidas, Ujú, ¿no? Y es que esos detalles, ¿no? O por ejemplo, es que el reconocimiento puede estar también en la manera de escribir un email, ¿no? Tú escribes, necesito esto para hoy, pero si ¿no? Si haces un poco de trabajo de, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Hablas un poco con la persona y después de haber conectado con ella ya puedes pasar como a la fase de la tarea, pero Ujú. parece que en el trabajo como te olvidas que antes de la tarea hay una relación. Y es Total, como si fueras por la calle y, no sé, directamente pasas a la gente para decirle algo, ¿no? Es decir, no tiene ujú. sentido, ¿no? O sea, no lo harías de esa manera. total. Qué bueno, me ha gustado mucho lo que habéis dicho del reconocimiento de lo intangible, no solo reconocer un resultado, un éxito, un no sé qué, sino el reconocimiento como el ser visto y en el día a día, ¿no? Que puede Claro. ser tan tonto como que ese director, directora, la propiedad que está caminando y se pare a hablar con Paquito y le diga, ¿cómo estás, Paquito? Mm, ¿Está todo bien? ¿Te falta? sí, ¿Crees que hay algo que podamos mejorar? ¿O cómo está tu hija? Ya, ya. total, Eso es reconocimiento, eso es... Ujú. totalmente. De hecho, yo creo que una de las grandes labores que en los círculos de personas, por ejemplo, ¿no? Que nosotros montamos en las organizaciones, que es el círculo de los facilitadores, ¿no? Una de las grandes labores de estos facilitadores es poder empezar a radiografiar el sistema para precisamente darse cuenta de qué cosas intangibles no se están teniendo en cuenta. Porque se me viene a la cabeza, yo qué sé, ejemplos incluso de empresas autogestionadas que aparentemente funcionan bastante bien en la parte operativa y tienen muy interiorizadas metodologías ágiles y tal de rendir cuentas, ¿no? Entre pares, de dar feedback y tal, pero todo siempre orientado a la tarea, ¿no? Y además siempre orientado a la tarea cuando a lo mejor no se cumple o hay que mejorarla o tal, ¿no? Y tienen luego serios problemas de reconocimiento en el otro sentido, ¿no? Tanto de a nivel personal, de te veo, ¿no? Y yo, si yo te veo a ti, tú me ves a mí,
y en la parte de incluso de los logros, ¿no? También en esta parte estaría un poco relacionada con la celebración, ¿no? Pero es, o sea, la repercusión que eso tiene a nivel de que las personas empiecen a sentir injusticia, empiecen a sentir que no merece la pena, ¿no? Hay veces, o sea, una empresa no es algo estable, ¿no? De hecho, pasamos de este paradigma máquina quizás en espacios más estables, ¿no? En contextos más históricos más estables al momento incierto en el que vivimos ahora, en el que, claro, la organización a veces se convierte en una montaña rusa, ¿no? De que hay que apretar, porque no se llega, porque hay que virar rápido, etcétera, en el que las personas hacen esfuerzos para poder sacar adelante, ¿no? Siempre estamos como ahí un poco a marchas forzadas, ¿no? Que no haya espacio donde poder reconocer ese esfuerzo extra, porque no todo es bonus o dinero, ¿no? Sino reconocer que tu esfuerzo y lo que tú estás haciendo por contribuir a esto es visto por los demás y te lo agradecemos, ¿no? Si es que eso lo cambia todo al final en la organización porque da sentido. Y esta es la parte en la que yo creo que las organizaciones y estos espacios de dar sentido no se tienen en cuenta porque, como decía Vito, es como se sienten improductivos, entonces ¿para qué lo vamos a tener? Y no somos capaces de ver la repercusión que tiene en la parte productiva, como decía Maturana, ¿no? Sí, sí. Esos espacios, algo que decías, no sé si os ha ocurrido a vosotras, pero yo esta situación en la que todo el mundo está de acuerdo del valor, pero se dice, no, vale, pues cuando llegue el momento, lo generamos, ¿no? Y este momento nunca llegó, nunca llega, porque el día a día operativo y Claro. siempre vamos a tope, ¿no? Sí, el valor de bloquearlo ya, bloquear una vez al mes o un espacio simplemente de Totalmente, conexión. totalmente. Claro, de generar también asíncrono, es decir, yo normalmente me gusta mucho lo de trabajar con bueno, o con la herramienta de comunicación que tenga a nivel interno la empresa, pero que sí que esté el ritual de los viernes, que sea viernes de agradecimiento. Entonces, cada viernes hay un grupo que es de agradecimiento y se lanza ese mensaje. Hoy es viernes, si te apetece dar un agradecimiento de algo, puede ser esto, esto y esto, lánzalo. Entonces, es un espacio informal, pero súper bonito, y es fácil de generar, un grupo de WhatsApp, un grupo de Slack, un grupo de Teams, y ahí el que quiera puede darle el agradecimiento a quien sea, ¿no? Total. Qué Y guay. eso o sea, es que, ¿no? Es como que dar amor es gratis, ¿no? Pero hay Totalmente. que generar. Y además es muy interesante esto porque a veces, claro, lo primero es para generar un espacio de reconocimiento, primero hay que darle lugar, ¿no? Y está muy bien hacer alguna sesión específica para poder inculcar como la importancia de esto y poder explicar, ¿no? Pero luego lo importante es cómo luego esto lo introducimos en la cultura, que es, ¿no? Ya no es un espacio puntual en el que nos reunimos todos, sino que, mira, los viernes cogemos este hábito, ¿no? Y de repente empieza a formar parte del ADN de la organización Mm. este espacio de reconocimiento, ¿no? Luego son espacios súper significativos. Yo me acuerdo de una facilitadora que ha pasado por Building Future que con un problema de reconocimiento en la organización, ¿no? Y habilitó un espacio en el que promovía que cada persona pudiera hacer como algo con sus manos para regalar al otro. Hicieron como una entrega de premios, pero los premios se hacían, ¿no? De manera física e in situ, ¿no? En esa sesión. Y claro, el feedback fue brutal. O sea, la valoración de esa sesión fue altísima. Porque qué importante es, o sea, es que a veces se nos olvida esto de separar el trabajo de la vida personal. Es como, a ver, somos una misma persona con diferentes ámbitos en nuestra vida, pero piensa qué es lo que te hace feliz o es importante para ti en un ámbito más familiar o tal, ¿no? Este ser visto, que se reconozca lo que aportas, lo que haces entre tus amigos, ¿no? Dónde te sientes bien y luego extrapólalo a la organización. O sea, no podemos pensar, ¿no? Una vez más que entramos en la organización, dejamos de ser personas y nos convertimos en una IA, ¿no? La técnica esta que nos has compartido me ha recordado un poco a las Kudo Cards, que no sé si las conocéis, que básicamente es una herramienta de Management 3.0, que hay diferentes diseños de tarjetita, que es enhorabuena por esto, mil gracias por esto, diferentes tipos de reconocimiento un poco ya pre-creados, ¿no? Como para que solo haya que poner, sea un poco más fácil cómo exponerlo. Entonces las organizaciones tienen ahí una mesita con una caja y un montón de tarjetitas todo el mes o lo que sea. Y entonces yo, por ejemplo, como trabajador, me ha pasado esto, que, pues yo qué sé, el compañero Jorge me ha ayudado a sacar un marrón con alguno de los clientes o lo que sea.
ostras, pues yo al terminar el día digo, le pongo ahí un agradecimiento y lo pongo, ¿no? Y al final en este espacio de Totalmente. compartir y conectar, se van leyendo e incluso van poniendo en una pared, ¿no? Para poner valor también el trabajo del reconocimiento. Totalmente. Y Ujú. qué importante es Precioso. entender que cuando tú lo activas, o sea, hace falta que una persona lo empiece a activar dentro de la organización. Y tú lo activas y es contagioso. Mm, O sea, como, claro, porque es que qué importante es sentirte útil, sentirte reconocido, que lo que tú haces es importante para la otra persona y para la organización, ¿no? Total. ujú. ¿Cómo guía o cómo se une todo esto con el sentimiento de pertenencia? Bueno, creo que, o sea, es como directamente proporcional, ¿no? Porque, claro, al final es sentirte parte. ¿Cómo te sientes parte? Si no te sientes visto, ¿cómo te sientes parte? Es imposible. Mm. Ujú, Necesitas sentirte visto y valorado para sentirte parte de algo eh, que va más allá de ti, mm, ¿no? ujú. Total. Sí, sí, sí. Se tiende a pensar que la forma en la que se fideliza a las personas con la empresa es con salarios, ¿no? Ujú. O si alguien está descontento, pues tiene relación casi seguro con que le estamos pagando poco, pero luego si hablas con las personas, dicen, no, a mí lo que me fastidia es que después de haber tenido que venir a trabajar un sábado y un domingo para conseguir la entrega, lo que me dice el jefe es, ¿ves cómo era posible sacarlo? Total, O, o alguna frase déspota de este estilo, ¿no? Sí, ya claro, te lo había dicho, o no sé, sí, esta Sí. total. necesidad de... De hecho, fíjate, ¿no? Por ejemplo, te suben el sueldo, ¿no? Tú dices, vale, me puedo sentir reconocido porque me han subido el sueldo. Ya, pero ¿cuánto dura? Quiero decir, ¿cada cuánto Mm, tendrían que subírtelo para recordarte que está siendo visto? Es un mecanismo que tiene, ¿sabes? Tiene un límite, ujú, ¿no? Está claro que es importante la retribución, que en un momento dado, no sé, se puedan ajustar las expectativas salariales a lo que estás aportando en la organización, obviamente. Pero claro, eso tiene un límite, es como un techo, ¿no? Que no. Pero claro, que te suben el sueldo todo. Por eso hay tantas tensiones con esto, ¿no? Es decir, no, es que ya te hemos subido el sueldo. foco en lo Mm, extrínseco puro ahí, ya, el pero material. hace 6 meses, entonces ya se te ha olvidado. Entonces siempre, y no nos damos cuenta de lo que hay por debajo del iceberg. No es Mm. un tema de sueldo, es un tema de reconocimiento dentro de la organización. Mm. Total. Y me venía ahora a la mente también otro tema que creo que está relacionado, que es la celebración, ¿no? Que quizá podemos entender como ese reconocimiento, pero grupal de todos, ¿no? Ujú. La celebración de éxitos o la celebración de ser lo que somos o lo que sea. O de que alguien ha tenido familia, o de que alguien ha pasado un cáncer, o que alguien, Totalmente. es decir, ya no solo, ¿no? Esa parte de logro Con la tarea, ¿no? empresario, Ujú. ¿no? Sino Total. también los logros personales que cada uno va cogiendo en su vida, ¿no? Es decir, joder, pues, menos mal, o que hayas podido salir de alguna dificultad o alguna adicción, o que, ¿no? Es decir, Total. celebrarnos en general, ¿no? Menos drama y más confeti, ¿no? Sí, Total, total. Esa es la frase, desde luego. Y yo creo que la celebración también, porque al final el reconocimiento tiene que ver con soy visto, te veo y soy visto. Es como, es contagioso, pero es como a nivel individual, ¿no? Sin embargo, la celebración yo creo que tiene este poder de comunidad, de algo que va más allá de un equipo, o sea, de un conjunto de personas, no Ujú, de un equipo, sino de un grupo, ¿no? De personas que hacen cosas juntas, sino es un equipo, es una comunidad que tiene sus hitos, ¿no? Que tiene sus celebraciones. Por ejemplo, bueno, yo me emociono mucho cuando, por ejemplo, yo qué sé, las fiestas de un barrio, ¿no? Porque creo que además hay, no sé, la gran ciudad, esto como que se está perdiendo, ¿no? Pero qué importante es que un barrio se reúna, ¿no? ya. Para celebrar. Yo, o sea, me emociono mucho cuando veo además lo típico esto de que ahora hay un montón de gente que hace baile y tal, y entonces hacen como la exhibición para el barrio, ¿no? ujú, Entonces es como, qué importante es celebrar para generar comunidad, para generar ujú. pertenencia, para sentirte parte de algo, porque se nos olvida que lo hemos visto, bueno, tenemos nuestro amigo Antonio Castañeda de la empresa Atenea, por ejemplo, él cuenta, me acuerdo cuando él hace la diferencia entre el Homo sapiens y el Homo y el, La nea- dental. el Neandertal, que dice que, claro, el Neandertal tenía una capacidad craneal mucho más grande que la nuestra, eran como mucho más inteligentes, eran como genios.
pero que sin embargo el Homo sapiens sobrevivió y el neandertal no, porque nosotros tenemos la capacidad de conexión. Él decía que era como tener un wifi instalado que el neandertal no tenía, ¿no? Entonces, como, es que es, bueno, lo dice Maturana, es como un mandato biológico, o sea, estamos conectados y necesitamos esos espacios de sentirnos parte de algo que va más allá de la individualidad propia. Entonces, imagínate la celebración, qué importante, ¿no? Ujú. Ya. Recuperemos las fiestas de los barrios, también las organizaciones, ¿no? Sí, sí, que igual en la antigüedad, en la prehistoria, se presentaba como el famoso el bonfire, ¿no? El reunirnos alrededor de Sobre la todo. hoguera, Totalmente. celebrar con los instrumentos que sean o con la comida que sea. Totalmente. De hecho, se dice que es el origen de la humanidad, ¿no? Cuando nos reunimos alrededor del fuego a contarnos historias, ¿no? Total. Entonces, Bueno, creo que aquí vamos a parar ya dedicaremos 2 capítulos temáticos a la parte de reconocimiento y feedback más concretamente ujú, y a otro yo creo que a celebrar, que se merece el suyo propio. Entonces, totalmente. Que podemos tener como la serie de cómo trabajar lo invisible dentro de las organizaciones. muy Muy bien, bien. pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Sí.